Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿qué piensa hacer Nintendo con los juegos de Nintendo 3DS? Nintendo ha estado experimentando con la tecnología 3D desde los años 80. Primero fue con el juego Famicom Grand Prix Dogs 3D Hot Rally. Fue el primer juego desarrollado por Nintendo en usar esta tecnología, usando unas gafas especiales con cristal líquido incorporado que simulaba el efecto de elementos saliendo de la pantalla, aportando un efecto 3D. En el año 1995, Junpei Yokoi, el creador de Game Boy, comenzó a desarrollar la Virtual Boy. La consola se lanzó mucho antes de lo planeado para que Nintendo pudiera centrarse en la Ultra 64 o Nintendo 64, convirtiendo la Virtual Boy en un fracaso comercial. Shigeru Miyamoto no estaba contento con los gráficos generatrices y la viabilidad del sistema, creyendo que era una consola muy adelantada a su tiempo. El fiasco que Virtual Boy resultó ser dejó a Nintendo dudando sobre la viabilidad del juego en tres dimensiones. Sin embargo, continuó investigando con las 3D en otros productos. La Nintendo GameCube, lanzada en 2001, es la segunda consola de Nintendo compatible con la tecnología 3D. Cada consola tenía la posibilidad de producir imágenes 3D estereoscópicas, pero solo un juego, que era Luigi Mansion, se diseñó para usar esta tecnología, ya que las pantallas 3D no estaban popularizadas y producir una de ellas resultaría a un precio prohibitivo para los consumidores y consumidoras de esa época. El siguiente intento de Nintendo consistió en poner la pantalla que posteriormente se usaría en la consola Nintendo 3DS en una Game Boy Advance SP. Sin embargo, la resolución no era ni buena ni precisa, por lo que se abandonó el proyecto. Con el desarrollo de Nintendo DS y la insistencia de Hiroshi Yamauchi, la compañía investigó las 3D en un parque temático. Los visitantes se guiaban por el parque gracias al software instalado en una Nintendo DS. Aunque no se produjo nada, Nintendo fue capaz de llevar a cabo una extensa investigación y un desarrollo de la metodología que se utilizó más tarde para desarrollar la consola portátil Nintendo 3DS. La consola fue oficialmente presentada en la conferencia E3 2010 de Nintendo. La consola recibió una amplia cobertura en dicho evento, mostrando vídeos con todos sus futuros juegos, de los que cabe destacar una fuerte presencia de compañías externas a Nintendo y grandes nombres de la industria del videojuego. Seguidamente el público pudo probar la consola, mostrando buenas impresiones ante el efecto 3D de la consola, aunque se evidenció que para que se pueda apreciar los efectos 3D, el usuario o usuaria debía someterla a una posición, ángulo y distancia específicos. El 19 de enero del 2011 tuvo lugar una conferencia de Nintendo enfocada tanto al mercado europeo como al mercado americano, donde se dieron las últimas noticias acerca del sistema y la fecha de salida en Europa, el 25 de marzo, su precio en Europa, que sería de unos 250 euros, en América su precio sería de $250 y su fecha de salida el 27 de marzo. La consola fue lanzada en varios países de Norteamérica el mismo día, como Estados Unidos, México, y en países de Sudamérica como Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia, además de otros. La consola durante sus primeros días de venta en Japón tuvo una buena recepción por parte de los usuarios y usuarias, vendiendo en su primer día más de 370.000 unidades. Pero a partir de la tercera semana sus ventas bajaron notablemente, siendo superadas en muchas ocasiones por Nintendo DS. Durante sus primeras semanas en Europa y Estados Unidos las ventas fueron favorables, siendo en muchas ocasiones la consola más vendida. Pero la consola empezó a entrar en una fuerte crisis, ya que estaba perdiendo usuarios y usuarias y sus ventas fueron bajas, siendo la primera semana de agosto la más baja de todas, con unas 90.000 unidades vendidas. La principal causa era el pobre catálogo de juegos, el alto precio que tenía y la fortaleza del yen después del terremoto de Japón. Nintendo tomó decisiones drásticas sobre cómo bajar el precio en un 35%, aumentando progresivamente sus ventas hasta superar ampliamente el 1.000.000 de unidades por semana en diciembre. Además, en el E3 2011 se anunciaron una gran cantidad de juegos que hicieron repuntar notablemente las ventas de esta consola. Con el paso de los años ha sido una consola con unas ventas enormes y con uno de los catálogos de juegos más grandes para una consola de Nintendo.
Este año 2019, con el lanzamiento de la nueva consola portátil, la Nintendo Switch Lite, se esperaba que Nintendo anunciara que la fabricación de la consola Nintendo 3DS llegaba a su fin, pero la empresa Nintendo callaba, hasta hace poco que ha confirmado la noticia. Supongo que han esperado a ver si la nueva consola portátil, la Nintendo Switch Lite, funcionaba en ventas, y como así ha sido, no han tardado en anunciar la cancelación en cuanto a la fabricación de la consola Nintendo 3DS. Así que ante estos hechos y los de lograr por parte de los dirigentes de Nintendo que esta consola portátil, la nueva Nintendo Switch Lite, afiance las ventas, han optado por dotarla en los próximos años, además de los nuevos títulos que llegarán, de reforzarla con todo el catálogo posible que puedan traer del catálogo existente de la consola Nintendo 3DS. Hace pocos días que el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha asegurado que la compañía ofrecerá más franquicias de la consola Nintendo 3DS en las consolas Nintendo Switch, con el objetivo de transmitir todo el potencial del catálogo de juegos a las nuevas consolas portátil e híbrida. Nintendo ha obtenido fuertes ventas de juegos para la consola Nintendo Switch durante el último año, que tradicionalmente solo han estado disponibles en dispositivos portátiles como la Nintendo 3DS. Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee fueron los primeros juegos de Pokémon de estilo tradicional disponibles en una consola doméstica, mientras que Fire Emblem Three Houses es el primero de la serie en muchos años en no ser exclusivo de una consola portátil. Con el lanzamiento de Luigi Mansion 3 y el próximo Pokémon Espada y Escudo, Nintendo está buscando claramente el éxito a base de traer juegos que tradicionalmente solo habían estado disponibles en los dispositivos portátiles de la compañía Nintendo, pero que en este caso también pueden jugarse en una consola más potente como la Nintendo Switch. Si bien la versión Lite tiene sentido para los juegos de estilo 3DS debido a su naturaleza portátil, la Nintendo Switch normal permite jugar estos juegos en un televisor. Los juegos de estilo 3DS pueden ayudar a ampliar las ventas de la consola Nintendo Switch Lite, pero también beneficiarán a aquellos jugadores y jugadoras con consola Nintendo Switch original que prefieran usarlo en el dock y poder jugar en una televisión de grandes dimensiones. Es un escenario propicio para contentar a todos los jugadores y jugadoras posibles y aumentar las ventas de las dos consolas. Así que de esta manera se espera que en los próximos años nos llueva un aluvión de nuevos juegos que serán llevados a las consolas Nintendo, de las consolas Nintendo 3DS a las nuevas consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.